Era una de esas noches en Monterrey que se sienten importantes, de esas donde el aire huele a dinero y a decisiones que van a cambiar el rumbo de las cosas. Estábamos en la sala privada de un restaurante de esos de alta cocina, con las copas de cristal tintineando y un murmullo constante de conversaciones forzadas, esas que los ejecutivos tienen cuando hay mucho en juego. Yo estaba sentada en la mesa, vestida impecablemente, como siempre, intentando proyectar confianza, pero por dentro tenía esa mezcla de nerviosismo y orgullo de saber que estaba donde tenía que estar. A mi lado estaba Andrés, mi jefe, un tipo de unos 40, con ese aire de superioridad que siempre lo acompañaba, siempre buscando que lo aplaudieran. Y enfrente, el CEO del cliente estratégico, una figura imponente que era el objetivo principal de nuestra noche. Hablábamos de números, de proyecciones, de cómo nuestra consultora podía hacer que su empresa creciera aún más. En un momento de la conversación, intervine. Había estado trabajando en una idea creativa, una solución que creía que realmente podía marcar la diferencia para ellos. Empecé a explicarla, con todos los detalles que había preparado, y vi que el CEO me escuchaba con interés, asintiendo ligeramente. Sentí un pequeño triunfo, una punzada de satisfacción. Mi idea gustaba. Justo cuando el CEO estaba a punto de hacer un comentario positivo, de esos que te llenan de orgullo, Andrés interrumpió. Soltó una risa condescendiente, de esas que te hacen sentir pequeña. Se volvió hacia el CEO y con un tono supuestamente jovial, pero cargado de puro desdén, soltó la frase que lo cambió todo. Ah, sí, Gabriela es muy aplicada. No se preocupen, señor. Está aquí más que nada porque los clientes le tienen lástima. Les da pena rechazarla, ¿sabe? El mundo se detuvo, literalmente. El sonido ambiente de risas forzadas y cubiertos chocando se silenció de golpe, al menos para mí. Sentí cómo la sangre me subía a la cabeza, un calor que no era de vergüenza, sino de pura rabia. Las mejillas me ardían, el cuerpo se me quedó paralizado. Busqué la mirada de Andrés, pero él la evadió, con una pequeña sonrisa de satisfacción en la cara, como si su broma hubiera sido el chiste más ingenioso del mundo. En la mesa, el silencio fue incómodo, pesado. El CEO del cliente frunció el ceño ligeramente, casi imperceptible. Los demás ejecutivos miraron sus platos, como si de repente fueran lo más interesante del mundo. Yo me obligué a sonreír, una máscara de profesionalidad que me costó todas mis fuerzas mantener. Por dentro, la rabia me consumía, y solo quería desaparecer. La cena continuó, pero yo era un autómata. No probé bocado. Cada minuto era una tortura. Mientras me disculpaba para ir al baño, sentí una mirada clavada en mí. Al salir de la sala privada, eché un vistazo a la mesa principal del restaurante. Allí, cenando con otra familia, estaba Lucía, la hija del CEO del cliente, conocida por ser brillante, por su inteligencia aguda y por su futura posición en la empresa familiar. Nuestros ojos se encontraron. Ella no apartó la mirada. La sostuvo con una expresión que no pude descifrar, pero que tenía un matiz de seriedad y quizás comprensión. Fue un momento fugaz, pero se me quedó grabado. En el baño, me miré al espejo. Mis ojos estaban aguados, pero apreté los labios y reprimí las lágrimas con una ferocidad que me sorprendió. Andrés no solo me había humillado, había puesto en riesgo mi reputación y mi puesto, precisamente con el cliente más importante que teníamos. Esto no era un incidente menor, era un ataque directo a mi valía profesional, a años de esfuerzo. El impacto de sus palabras resonaba en mi cabeza. Lástima, pena rechazarla. Era grave, muy grave. Mi carrera, mi futuro, todo parecía tambalearse por la arrogancia de un hombre. Justo cuando estaba secándome el rostro, la puerta del baño se abrió. Entró Lucía. Nuestros ojos se encontraron de nuevo, esta vez sin distancia. Ella se acercó a mí, con una voz calmada pero directa, que me heló la sangre. Disculpa que te moleste, dijo Lucía, pero escuché lo que pasó. ¿Podrías contarme un poco más sobre cómo es trabajar con Andrés? Me interesa saber los detalles de cómo maneja los proyectos. Me quedé helada, el corazón martillándome en el pecho.
La gravedad de la situación acababa de escalar a un nivel que no había anticipado. Llegué a casa, pero dormir no era una opción. La pregunta de Lucía, esas palabras directas en el baño, del restaurante, daban vueltas y vueltas en mi cabeza. La humillación de Andrés, la sensación de traición, todo se mezclaba en un nudo apretado en el estómago. Me senté en el sofá de mi apartamento, envuelta en la oscuridad, y dejé que los recuerdos y el dolor me invadieran. Era como si la noche se hubiera tragado todo lo bueno, dejando solo el amargo sabor de lo que había pasado. Empecé a pensar en todo. Recordé cuando entré a la consultora, recién salida de la universidad, llena de sueños e idealismo. Creía que con trabajo duro y dedicación, todo era posible. Las primeras semanas fueron una locura, aprendiendo cada detalle, empapándome de todo. Pasaba noches sin dormir preparando propuestas. Los fines de semana se me iban en presentaciones que tenían que ser perfectas. Los viajes eran constantes, y mis planes personales siempre quedaban en segundo plano. Mi mejor amigo, en esos días, era el café frío que se quedaba en mi escritorio hasta la tarde. Poco a poco, fui escalando. No fue rápido, pero sí constante. Cada ascenso lo gané con mis resultados, con mi capacidad para entender a los clientes y conectar con ellos. Siempre fui la que iba un paso más allá, la que se anticipaba a los problemas antes de que explotaran. Recuerdo tantos proyectos clave donde mi intervención fue crucial, donde salvé contratos que parecían perdidos o abrí puertas a nuevas oportunidades. Andrés siempre estaba ahí, listo para llevarse el crédito fácil, pero yo era la que hacía el trabajo de campo, la que ponía el alma en cada detalle. Y ahí estaba la ironía. Andrés, mi jefe, siempre se había colgado mis medallas, mis ideas, mis contactos, mis soluciones. Él era el que presentaba los informes finales a la dirección, muchas veces sin siquiera mencionarme. Yo lo aceptaba, pensando que era parte de la jerarquía, siempre esperando que algún día mi propio reconocimiento llegara. Me venían a la mente reuniones donde él me interrumpía, minimizaba mis aportaciones, para luego reformularlas como si fueran suyas. O incidencias pasadas donde me culpó de errores que eran claramente suyos, dejándome a mí con el trabajo sucio para resolver. Pero la palabra lástima era la que me quemaba más que ninguna otra. ¿Les da pena rechazarla, sabe? ¿Lástima? Yo, que siempre me había esforzado hasta el límite, que había demostrado mi valía con hechos contundentes. La idea de que mi éxito fuera atribuido a la compasión ajena me indignaba profundamente. Era un insulto no solo a mí, sino a todos mis años de esfuerzo, a cada gota de sudor y a cada noche sin dormir. Era como si todo lo que había construido fuera una farsa, una caridad. Me sentía expuesta, herida hasta lo más profundo. La empresa a la que le había entregado tanto me había deshonrado a través de su jefe. Me preguntaba si todo mi esfuerzo había sido en vano, si mi profesionalismo había sido confundido con debilidad. La sensación de soledad era abrumadora, y el miedo a las consecuencias de la broma de Andrés en mi carrera me invadía. ¿Cómo podría recuperarme de un comentario así, dicho frente al cliente más importante, en un entorno tan competitivo? ¿Cómo iba a levantarme después de esto? Las primeras luces del alba se colaron por mi ventana, pintando de gris claro la oscuridad de la noche. Me levanté del sofá, con los ojos hinchados, pero la mente ahora despejada de la niebla del dolor inmediato. No podía permitirme que esto me destruyera. No después de todo lo que había construido, de todo lo que había sacrificado. Había llegado a un punto de inflexión. Esto no terminaba aquí. La luz del sol se coló por mi ventana, pero no era solo luz física. Sentí como si una nueva claridad se hubiera instalado en mi mente. Mi rostro estaba cansado. Sí, pero había una firmeza nueva en él. La pena y la humillación de la noche anterior habían hervido a fuego lento durante las largas y oscuras horas, y ahora se habían transformado. Ya no eran solo heridas abiertas, eran una determinación fría y dura. No quedaba espacio para la duda, ni para sentirme como una víctima. Esa parte de mí se había ido. Me levanté del sofá donde había pasado la noche en vela. Me dirigí a la cocina con una sensación de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Me preparé un café. Por supuesto,
Lo dejé enfriar un poco, como si el café frío se hubiera convertido en una metáfora de mi nueva mentalidad. Ya no era el café tibio de la mañana que te consuela. Era el café frío que te despierta, que te mantiene alerta. Mientras lo bebía, sorbo a sorbo, una idea crucial se asentó en mi mente. Andrés no me había atacado por mis debilidades o por mis deficiencias. Él me había atacado por mis fortalezas. Esa era la clave. Él temía mi competencia, mi capacidad para conectar de verdad con los clientes, mi forma de resolver problemas. Su comentario, esa broma cruel sobre la lástima, no era una verdad sobre mí. Era una expresión de su propia inseguridad, de su miedo a ser superado. Eso me dio una fuerza inesperada. No era que yo fuera débil, era que él se sentía amenazado. Me di cuenta de que mi enfoque de siempre, ese de trabajar duro y esperar que el reconocimiento llegue por sí solo, ya no era suficiente. Había sido pisoteada por esa filosofía. Mi paciencia, mi profesionalismo silencioso, habían sido tomados por debilidad. El dolor que sentí toda la noche se transformó en una resolución fría y calculadora. La idea de simplemente seguir adelante, de buscar otro trabajo para huir de la situación, se sintió como una derrota. No iba a huir. No me lo merecía, y Andrés tampoco se merecía que yo le diera esa victoria. La venganza, pensé, no iba a ser un golpe bajo, no iba a ser chismorreo, ni sabotaje abierto. Eso sería rebajarme a su nivel, y yo no era así. Mi plan sería más sutil, mucho más devastador, porque usaría las propias debilidades de Andrés como arma. Sería una demostración impecable de mi excelencia profesional, una que, por contraste, expondría la mediocridad y la falta de ética de mi jefe. Recordé la pregunta de Lucía en el baño. ¿Podrías contarme un poco más sobre cómo es trabajar con Andrés? Me interesa saber los detalles de cómo maneja los proyectos. Esa era una oportunidad de oro. No para difamar a Andrés, no para quejarme, sino para ser objetiva y profesional en mis respuestas, para dejar que los hechos hablaran por sí solos, para que mi trabajo fuera tan evidente, tan irrefutable, que la verdad sobre la falta de sustancia de Andrés saliera a la luz sin que yo tuviera que pronunciar una sola palabra de crítica personal. Fui a mi armario y elegí mi ropa para la oficina. Pero esta vez no era solo vestirme. Cada prenda, cada accesorio era una declaración. Era una armadura de profesionalismo y valía. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que lloraba anoche, con los ojos hinchados y el alma rota. Había una chispa de fuego en mis ojos, una estrategia naciendo en mi mente. Mis hombros estaban más rectos, mi barbilla más alta. Cuando llegué a mi escritorio en la oficina, no había rastro de la Gabriela de antes. Limpié y organicé mi espacio con una precisión casi militar. Cada papel en su lugar, cada bolígrafo alineado. Revisé mi lista de contactos, pensando en quién podría ser un aliado, quién podría ser un obstáculo. Abrí mi computadora y creé un nuevo documento. Lo titulé Proyecto Fénix. Sí, un renacimiento. Era el momento de levantarme de las cenizas. Me dije a mí misma, en voz baja, pero con una convicción que resonaba en cada fibra de mi ser. No necesito buscar venganza activa. Necesito ser tan impecablemente buena, tan indispensable, tan irrefutablemente profesional, que la verdad sobre Andrés se revele por sí sola. Y si la vida me presenta una oportunidad para ayudar a que esa verdad salga a la luz, la tomaré con ambas manos. No era un deseo de destruir, sino de construir mi propia verdad, mi propio éxito, sobre los escombros de la mentira de Andrés. Salí de mi apartamento esa mañana con una determinación nueva, una que no había sentido en años. La batalla no había terminado, acababa de comenzar. Pero esta vez, yo no sería la víctima, sería la estratega. Y esta vez, el café frío no sería solo un compañero de trabajo, sería el símbolo de mi nueva era. Llegué a la oficina esa mañana con una calma que ni yo misma me esperaba. Era como si la tormenta de la noche anterior me hubiera vaciado, dejando espacio para una claridad fría y calculada. Mis compañeros me miraban, lo notaba, con mi cautela, algunos con curiosidad, otros quizás con algo de pena por lo que había pasado.
Pero yo mantuve mi compostura. Ni una fisura. No les di el gusto de verme afectada. Empecé mi día como cualquier otro, pero por dentro mi mente ya estaba en modo planificación, aunque nadie más lo supiera. Lo primero fue la recolección silenciosa de información. Empecé a revisar mis correos, mis archivos, cada informe que había preparado en los últimos meses. No buscaba algo para atacar a Andrés. Directamente, no era eso. Lo que quería era tener un dossier de mi propio valor, de mi trabajo. Correos donde yo proponía soluciones que luego él presentaba como suyas, informes con datos que yo había investigado, presentaciones que yo había diseñado. Todo lo que demostraba mi dedicación y mis resultados. Y cómo Andrés solía pasar por encima de mis aportaciones. Era como armar mi propio currículum de pruebas, un respaldo irrefutable de mi valía. Luego, me puse a pensar en Andrés. En sus debilidades. Las conocía bien después de tanto tiempo trabajando bajo su mando. Su tendencia a dejar las cosas para el último momento, su falta de atención a los detalles importantes, especialmente cuando los clientes eran difíciles o exigentes. Siempre delegaba lo complicado, lo que requería más esfuerzo, y luego se apropiaba de los éxitos. Dependía muchísimo de los demás para conseguir la información clave, porque él mismo no se molestaba en buscarla. Todas esas cosas que antes me molestaban, ahora las veía como puntos débiles en su armadura, lugares donde la verdad podría filtrarse. También identifiqué todos los puntos de contacto con el cliente estratégico. Correos, reuniones, llamadas, todo. Quería asegurarme de que ninguna comunicación importante pudiera ser bloqueada o manipulada por Andrés. Necesitaba que la información fluyera, y que fluyera bien, sin intermediarios que la distorsionaran. Mi plan principal era sencillo, pero creía que sería demoledor. Cuando me preguntaran, respondería con educación y profesionalismo. Dejaría que la verdad hablara por sí sola, sin necesidad de que yo pusiera una sola queja. Eso significaba tener todos mis datos, mis proyecciones y mis argumentos listos y respaldados. Me propuse anticipar cualquier pregunta que el cliente pudiera tener y tener las respuestas preparadas, incluso aquellas que, sin que yo lo dijera, expondrían las deficiencias de Andrés. Quería que mi trabajo fuera tan impecable que el contraste con el suyo fuera evidente. También era crucial abrir canales directos. Necesitaba asegurarme de que el cliente, especialmente Lucía, pudiera comunicarse conmigo más allá de la intermediación de Andrés. Por ejemplo, si respondía a un correo donde Andrés también estaba copiado, mi respuesta sería tan completa, tan útil, que el cliente percibiera mi eficiencia directamente. La transparencia profesional sería mi bandera. Compartiría información de manera proactiva con el cliente, incluso si Andrés intentaba retenerla, siempre en el marco de la colaboración y el interés del cliente. Era mi forma de ser indispensable. Mientras tanto, discretamente, investigué más sobre Lucía. No era difícil encontrar información en Internet. Descubrí que era una mujer ambiciosa, muy orientada a los resultados, y tenía fama de ser justa, pero también muy exigente. Esto reforzó mi creencia de que ella valoraría la verdad y la profesionalidad por encima de las apariencias o las políticas de oficina. Sabía que Lucía no se conformaría con respuestas vacías o excusas. Quería hechos y soluciones y yo se los daría. Mentalmente repasé escenarios. ¿Cómo respondería si Lucía volvía a preguntarme directamente sobre Andrés? ¿O sobre el proyecto? Me preparé para ser honesta, concisa y objetiva, sin caer en la queja ni en la crítica personal, sino basándome siempre en datos y en observaciones profesionales. Era un delicado equilibrio, pero sabía que podía hacerlo. También empecé a buscar, de forma muy silenciosa, el respaldo de algunos colegas clave, esos que conocían bien mi trabajo y, sobre todo, el de Andrés. No les pedí favores directamente, pero me aseguré de que estuvieran al tanto de mi esfuerzo y de las comunicaciones importantes. Era como crear una pequeña red de apoyo tácita, sin que nadie tuviera que decir nada en voz alta, solo que supieran quién hacía qué. Al final del día, cerré mi ordenador. No había dicho una palabra de mi plan a nadie, pero cada acción, cada pensamiento de ese día, había sido una pieza más en mi estrategia silenciosa. Me sentía lista. La trampa no era para Andrés, sino para su propia arrogancia. Y yo,
Gabriela López tenía el cebo perfecto, la verdad. La oficina el día después de la cena era un caos, aunque un caos silencioso. Se sentía en el aire. El contrato con el cliente estratégico, que se suponía que estaba a punto de cerrarse, ahora colgaba de un hilo. Andrés estaba visiblemente nervioso. Lo noté por cómo se movía, por el tono de sus correos electrónicos, que eran urgentes y casi desesperados. Intentaba centralizar todas las comunicaciones, exigiendo que todo pasara por él, como si así pudiera controlar el daño que él mismo había causado. Para reafirmar la cohesión, como él lo llamó, Andrés convocó una reunión interna de equipo. Pero todos sabíamos que era solo un intento de controlar la narrativa, de minimizar el impacto de su desliz en la cena. Intentó presentarse como el líder que iba a resolver la situación, como si nada hubiera pasado. Yo lo escuchaba, sentada en la sala de reuniones, con mi misma calma de siempre, pero por dentro, cada palabra suya era una confirmación de que mi plan silencioso iba por el camino correcto. Y entonces llegó el correo electrónico de Lucía. Directamente a mi buzón, claro, pero con copia a Andrés. Pedía un seguimiento detallado de un punto específico del proyecto, uno que Andrés había minimizado en la cena, casi descartándolo. Era mi momento. No dudé ni un segundo. Respondí de inmediato, con una exhaustividad y una claridad que sabía que Andrés nunca podría igualar. Adjunté gráficos que había preparado, datos precisos, proyecciones basadas en mi análisis. Mi respuesta fue tan profesional, tan útil, que el contraste con la superficialidad de Andrés era evidente por sí mismo, sin que yo dijera una sola palabra. Era mi forma de hablar sin hablar. No esperé a que Andrés me diera instrucciones. Me adelanté. Preparé una presentación actualizada con el progreso real del proyecto, incluyendo métricas detalladas y un análisis de riesgos que yo misma había identificado. La envié a la dirección de la empresa y, estratégicamente, me aseguré de que también llegara a manos de los contactos clave del cliente, incluyendo a Lucía. Quería que vieran no solo el trabajo, sino mi proactividad, mi compromiso. Unas horas después, mi teléfono sonó. Era Lucía. Me estaba llamando directamente, saltándose a Andrés por completo. Quería consultar algo sobre un detalle técnico. Usé esa oportunidad. No para quejarme de Andrés, no para echar pestes, sino para hablar con pasión y conocimiento de mi trabajo. Hablé de las soluciones que habíamos propuesto, de mi compromiso personal con el éxito de su empresa. Cuando me hizo una pregunta, que sentí que iba en la línea de cómo era trabajar con Andrés, no la ataqué. Respondí de manera indirecta, centrándome en cómo yo superaba los obstáculos y entregaba resultados. Dije algo como: mi enfoque siempre ha sido garantizar la fluidez de la información y la resolución de problemas, incluso cuando la comunicación interna no es perfecta. Con eso no la insulté, pero le di a entender lo que necesitaba saber. Ella lo entendió. Lo sentí en su voz. Andrés no tardó en darse cuenta de que Lucía y yo estábamos en contacto. Lo vi. Empezó a intentar interceptar correos, a monopolizar llamadas, mandó memorándums internos para que todo, absolutamente todo, se le reportara a él primero. Pero ya era tarde. Yo ya había sembrado las semillas de la duda y la confianza en los lugares correctos. Ya había demostrado mi valía sin necesidad de una confrontación. La información fluía, y no precisamente por su cauce. Unos días después, llegó la comunicación formal del CEO del cliente. No era una cancelación total del contrato, lo cual era un alivio, pero sí una pausa. Expresaban su descontento con la gestión de cuentas, y esto fue lo crucial. Pedían explícitamente que el señor Andrés no participe más en el contrato, debido a la falta de confianza generada. Fue un golpe devastador para él. Lo sabía. Recibí la noticia con una calma impávida. Ha sido más rápido de lo que esperaba, pensé. No sentí euforia, ni esa alegría vengativa que a veces se espera en las películas. Sentí una satisfacción serena. La trampa no la diseñé yo, no directamente. Fue la propia negligencia y arrogancia de Andrés la que lo atrapó. Yo solo me aseguré de que no hubiera una alfombra para barrer el polvo debajo, de que la verdad saliera a la luz por sí misma. Y así fue. La oficina,
El día después de que el cliente enviara esa comunicación formal, se convirtió en un verdadero terremoto silencioso. No hubo gritos, pero el aire estaba cargado de algo pesado, de algo que se había roto. La noticia de que Andrés había sido explícitamente excluido del contrato se propagó como un reguero de pólvora por los pasillos. Los susurros zumbaban de cubículo en cubículo. El contrato más importante de la consultora estaba suspendido, y una de las cabezas, la de Andrés, había sido señalada directamente por el cliente. Era un escándalo, aunque se intentara mantenerlo bajo la alfombra. Vi a Andrés esa mañana. Su rostro, que siempre había llevado ese aire de arrogancia, ahora estaba pálido y sudoroso. Parecía haberse encogido. Lo convocaron a la oficina del director general y lo vi entrar con la cabeza gacha. No mucho después, lo vi salir. Su semblante estaba devastado, como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. Intentó, por supuesto, culparme a mí. Lo supe por las miradas que recibí, por la forma en que el director general me preguntó más tarde si había algo más que añadir, pero la evidencia de su incompetencia y, sobre todo, su comentario en la cena, eran irrefutables. Sus excusas no valían nada. Al día siguiente, el anuncio interno llegó. Andrés había sido degradado. Lo reasignaron a un rol menor, uno que no tenía contacto directo con clientes estratégicos. Lo pusieron bajo la supervisión de un colega que antes era su subordinado, alguien a quien él solía tratar con desdén. Fue una caída brutal. Sus antiguos aliados, esos que siempre le reían las gracias, ahora lo evitaban. Cruzaban la calle o el pasillo para no toparse con él. Se convirtió en el hazmerreír silencioso de la oficina. La misma persona que se había burlado de mí, Gabriela López, que había dicho que solo me tenían lástima, ahora era el objeto de la lástima y el desprecio de sus compañeros, y no por malicia mía, sino por su propia y estúpida caída profesional. El director general, intentando salvar lo que quedaba del contrato, y sobre todo la reputación de la consultora, me llamó a su oficina. Me preguntó directamente qué había pasado en la cena, qué había escuchado él. Le conté los hechos tal cual, de manera objetiva. No añadí juicios personales, no me quejé. Solo expuse lo que había ocurrido, enfatizando mi compromiso con el cliente y cómo creía que podíamos recuperar su confianza. Se notaba que estaba bajo mucha presión, pero me escuchó atentamente. La repercusión del cliente no se hizo esperar. Volvieron a comunicarse, reiterando que, aunque el contrato estaba temporalmente suspendido para reestructurar el equipo, estaban abiertos a reconsiderarlo si había un cambio significativo en la gestión. La presión estaba sobre la consultora. Tenían que mover ficha, y rápido. Yo observé todo esto con una calma que no era indiferencia, sino una satisfacción serena. No sentí esa alegría vengativa que te hace gritar de triunfo. Fue más bien una confirmación. Andrés no había sido destruido por mí. Él se había destruido a sí mismo, por su propia falta de ética y su profesionalismo nulo. Yo solo me aseguré de que la oportunidad que Lucía me dio sirviera para que la verdad saliera a la luz. Era una lección de karma, pura y dura. Algunos colegas, esos que siempre habían sabido la verdad sobre Andrés y lo injusto que era, se acercaron a mí. No me decían mucho, a veces solo una mirada, un asentimiento con la cabeza o una frase corta de apoyo. «Bien hecho, Gabriela», me dijo uno. «Ya era hora», dijo otra. Era un reconocimiento subterráneo, una red de apoyo tácita que me hacía sentir que no estaba sola, que mi trabajo sí era valorado. Y luego, una semana después, llegó el giro inesperado. La consultora recibió otra comunicación del cliente. Solicitaban una reunión urgente. Pero esta vez, la invitación especificaba algo que me hizo sonreír de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Decía que el equipo encargado de la misma debe ser liderado por la señora Gabriela. Leí el correo una y otra vez. Una sonrisa genuina, de esas que te nacen desde el alma, se dibujó en mis labios. No fue el plan. Fue mucho, mucho mejor. La reunión se llevó a cabo una semana después, tal como lo había solicitado el cliente. Entré a la sala de juntas, liderando a mi equipo, con una mezcla de emoción y una calma muy particular.
Esta vez no había rastro de Andrés. Su silla estaba vacía, un recordatorio silencioso de su ausencia. Lucía ya estaba sentada a la mesa del cliente, y su presencia irradiaba una autoridad visible, un control absoluto de las negociaciones que antes no había sido tan evidente. Cuando nuestros ojos se encontraron, no vi la curiosidad de antes, sino un respeto y una confianza que me llenaron de una extraña sensación de triunfo. La reunión comenzó, y Lucía, con esa formalidad tan suya que contrastaba con su edad, fue la primera en hablar. Declaró, sin rodeos, que su empresa había decidido reanudar el contrato. Mis compañeros de equipo soltaron un suspiro colectivo de alivio. Pero el momento que yo había anticipado en mis sueños más audaces, el que realmente sellaría todo, llegó justo después. Lucía se volvió hacia mí, directamente, y frente a todo el equipo, con una voz clara y firme, dijo: "Y hemos decidido, basándonos en su profesionalismo demostrado y su profundo conocimiento de nuestras necesidades, que la señora Gabriela liderará este proyecto. De hecho, nos gustaría que ella fuera la responsable de nuestra cuenta en su totalidad, coordinando todas las áreas comerciales". Mi corazón estalló de orgullo. Por fuera, mantuve la calma, solo un asentimiento profesional y una sonrisa discreta. Pero por dentro, sentí una ola de satisfacción que me recorrió de pies a cabeza. El puesto que Andrés me había negado, ese que había pisoteado con su arrogancia, ahora era mío. Y no solo eso, era mío de una manera mucho más significativa. Yo era ahora la responsable del área comercial para el cliente estratégico más importante de la consultora. Era una reivindicación total. Este ascenso no fue solo un cambio de título. Se me abrieron nuevas puertas dentro de la consultora. Mi reputación se elevó de una forma que nunca imaginé. Otros clientes, al enterarse de lo que había pasado y de mis resultados, empezaron a pedir trabajar directamente conmigo. Mi teléfono no paraba de sonar con nuevas oportunidades. ¿Y Andrés? Bueno, él se convirtió en una nota a pie de página, una anécdota que a veces se susurraba en los pasillos. Su carrera en la consultora, que alguna vez pareció tan prometedora, se estancó definitivamente. Su comentario de la cena, esa broma cruel, fue su certificado de defunción profesional. Él mismo se lo firmó. Y así, mis queridos espectadores de Café Frío y Venganza, fue como no tuve que mover un solo dedo para vengarme. Andrés se burló de mí, dijo que solo me tenían lástima, que me daban pena rechazarla. ¿Se imaginan? Pero la vida, en su infinita sabiduría, le presentó a la persona exacta, a Lucía, para recordarle quién era el ridículo. No fui yo quien lo hundió. Fue su propia arrogancia, su mediocridad, su falta de respeto. Esas fueron las armas que le explotaron en la cara. No necesité un plan maquiavélico. No tuve que ensuciarme las manos con chismes ni sabotajes. Solo necesité ser yo misma, profesional, preparada, impecable, y dejar que su propia oscuridad, su propia falta de ética, revelara su verdad. A veces, la mejor venganza es simplemente eso, sobrevivir con dignidad, es seguir brillando, seguir haciendo tu trabajo lo mejor posible, incluso cuando te quieren apagar. Y luego, dejar que el universo, o el karma, o como quieran llamarlo, ajuste las cuentas. Porque la justicia kármica, créanme, tiene una forma muy peculiar de entregarse. Es paciente, pero implacable. ¿Y su café? Ese sí que se sirve bien frío. Así que, si te identificas con esta historia, si alguna vez un jefe te ha subestimado, si te han pisoteado en el trabajo o te han hecho sentir que no vales nada, no te rindas. No les des ese gusto. Sigue puliendo tu diamante. Sigue trabajando en ti, en tu excelencia. Y recuerda, no siempre necesitas ensuciarte las manos para ganar. A veces solo necesitas preparar tu café, esperar el momento justo y ver cómo la vida sirve la venganza fría. Es un espectáculo que vale la pena ver. No olvides darle me gusta a este video si te sentiste identificado. Suscríbete a Café Frío y Venganza para más historias de justicia laboral. Y por favor, déjame en los comentarios tu propia historia usando el hashtag #jajaquecorporativo. Cuéntame, ¿qué pieza moverías tú en este tablero? ¿Cuál fue tu momento de café frío? Me encantaría leerlos. Hasta la próxima.